Hola, mi nombre es Jonathan Maldonado Ramírez, responsable del área de atención a las diversidades sexogenéricas y discapacidades de la Dirección Institucional de Igualdad de Género. El día de hoy hablaremos sobre el uso de sustancias psicoactivas y su relación con las prácticas sexuales, así como la responsabilidad sexual que se plantea cuando aparece en la escena erótica el tema de las drogas. En la UAP trabajamos por una universidad libre de violencia y discriminación. Iniciamos debate desde la academia. Le damos la bienvenida a Esaú Cortés, quien hace su servicio social en la DIGE, y a nuestro invitado Roberto Roque, estudiante del doctorado en el Colegio de Antropología de la UAP, maestro en Antropología por la misma institución, maestro en Criminología y Victimología por el Colegio Minimalista de Ciencias Penales y licenciado en Sociología por la Universidad Veracruzana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos y hablando de este tema que me parece importante, pero también puede suscitar polémica, ¿no? Claro, no, al contrario, para mí es muy valioso que me puedan brindar un espacio para hablar un poquito de lo que he venido trabajando en el doctorado y sí, efectivamente, el tema es como de tocarse muy delicadamente. Ok. Bueno, Roberto, a mí me gustaría iniciar preguntándote si nos podrías contar un poco sobre tu trabajo de investigación que realizaste durante tu estancia en la maestría, que según tengo entendido se centra en el uso de los poppers como un instrumento o una herramienta que le brinda al cuerpo un rendimiento artificial que es necesario para salir exitoso de la jornada sexual. Perdón, sí, efectivamente el trabajo de maestría, que también fue en el Colegio de Antropología de la UAP, se enfocó precisamente al uso del popper como una herramienta en las prácticas sexuales. En ese contexto fue en un espacio de encuentros sexuales para varones, específicamente un sauna aquí en la ciudad de Puebla. Y bueno, el objetivo era precisamente ver cómo se articulaba el popper, que es esta sustancia que se aspira, que tiene una función vasodilatadora en el organismo y lo que habilita o lo que facilita precisamente es que, bueno, uno pueda aguantar más una jornada en una práctica sexual, pero también habilita una serie de sensaciones que se significan como placenteras. El popper tiene la facultad de ser un vasodilatador que relaja los músculos lisos y entonces eso facilita, por ejemplo, la penetración sin que sea, la penetración anal sin que sea tan dolorosa. Porque ahí me parece que es preciso hablar cómo estas sustancias se articulan de manera muy específica en el sexo entre varones. Entonces, esa fue como la propuesta que trabajé a nivel de la maestría. Por ahí se encontró cómo se articulaba precisamente con aspectos como la violencia, pero también se articulaba con la erótica y el deseo, y a mí me parece que eso fue como lo que fue abriendo como el preámbulo para la propuesta en el doctorado. Claro. ¿Y cómo definirías a la fuerza orgásmica y su vínculo con el uso de sustancias psicoactivas? Bien, creo que precisamente ahí hay como una particularidad que es muy interesante porque de repente se tiene esta distinción muy tajante de lo orgánico y lo social y entonces uno dice, no, pues si usas estas sustancias, la relación sexual se desnaturaliza y entramos como en un debate de qué es lo natural y qué es lo social. Y en realidad lo que se puede plantear cuando se analiza el uso de las sustancias en prácticas o vinculadas al placer es que no existe esa frontera, que en realidad esas fronteras son como muy fantasmagóricas y lo que sucede es como una articulación que uno hace de una práctica sexual con una herramienta, por darle una definición, de tipo química. Pero además, este uso de estas herramientas químicas lo que también van a facilitar es una serie de despliegues de poder. No son simplemente una ingesta sino que son situaciones que habilitan la construcción de escenarios específicos. Entonces ahí se mezclan bastantes elementos, incluso elementos que pueden llegar a ser violentos, ¿no? La discriminación por apariencia, por etnicidad, racial, por situación socioeconómica, o sucede todo lo contrario. De repente la sustancia lo que habilita es una convivencia o una unión entre los sujetos que puede de repente como desplazar estas situaciones discriminatorias y violentas. Sí, claro. A mí me parece muy interesante la temática porque creo que cuando hablamos de los estudios sobre sexualidad, particularmente antropología de la sexualidad, pues bueno, tenemos que dar cuenta de esa variedad de prácticas
que no aparecen de igualmente o de la misma manera valoradas, ¿no? Claro. Entonces me gustaría preguntarte cuáles son los estigmas socioculturales alrededor de las prácticas sexuales y las pedagogías eróticas, o eso que nos hace parte de cómo hay una estratificación erótica según no solo las prácticas, sino también los objetos o las sustancias alrededor de ellas. Por eso me llama la atención también cómo vincularías esto de las pedagogías eróticas y el uso de sustancias psicoactivas con el tema de la educación integral de la sexualidad. ¿Crees que hace parte, lo están retomando, o el tema del consumo de sustancias psicoactivas sigue como puesto desde el marcaje de la drogadicción, las adicciones, y toda esta cuestión que, bueno, creo que es importante también desestigmatizar, ¿no? Sí, yo creo que ahí sería como importante considerar el tema de las interseccionalidades, porque bien como dices, hay un marco, o lo leemos comúnmente desde el marco de lo no debido. Entonces, no solamente estamos hablando de relaciones sexuales entre varones, que es desde donde yo trabajo, que tiene un estigma, sino que además ahora estamos hablando del uso y consumo de sustancias, que tiene otro estigma, pero es importante no leerlo como A más B, sino la propuesta de las interseccionalidades precisamente no verlo como una sumatoria, sino cómo se articulan, sino cómo la práctica sexual entre varones se va a articular con las sustancias psicoactivas. Y eso me parece que habilita un montón de cosas, y entre esas cosas es precisamente el tema del rechazo, de la discriminación, del estigma. Ahora, en cuanto a las pedagogías eróticas, a mí me parece que, bueno, sucede. Aquí lo que pasa es que sucede. Y entonces, de repente, los sujetos que hacen uso de estas sustancias no es solamente, y en las prácticas sexuales, no es solamente portarme mal, sino que está habilitado por otras cosas, está sostenido por un placer. Al final, es el placer que se experimenta, momentáneo, duradero, lo que dure la sustancia. Digo, después luego hablamos de cuánto dura el efecto de una sustancia y cuánto el de la otra, pero sea pequeño o sea considerable el momento, a mí me parece que están ahí. Y entonces, si bien tiene esta carga de estigma, para plantearlo pedagógicamente, pero es que suceden, y es importante de alguna manera que se planteen, que se pongan en la mesa en determinados escenarios. En el ámbito de la investigación de la maestría, lo que se vio es que sí existe pues una serie de consejos de cómo usar la sustancia. Sobre todo, y esto es bastante interesante porque esto lo retomo ya más ahorita en el doctorado, este enfoque que algunos terapeutas están abordando para trabajar el problema de las adicciones, que es el tema de la reducción de riesgos, que no va encaminada a la prohibición del consumo, pero sí a encontrar esas estrategias que de alguna manera disminuyan o hagan menos ese daño, esa dañabilidad, por darle un nombre, de los efectos de la sustancia en el organismo. Por ahí apenas la Escuela Nacional de Trabajo Social hizo un interesante, pues un tipo de seminario en redes sociales, y había participación de investigadores de Colombia, por ejemplo, que lo que están haciendo es como un trabajo etnográfico de ir recopilando las estrategias de los consumidores, por muy alejadas del conocimiento científico o por muy cotidianas que pudieran parecer, pero que en la realidad están sucediendo. Entonces, acciones como, no sé, por ejemplo, tomar agua para que la sustancia se destile con mayor facilidad, dar solamente 3 aspiraciones cuando sientas que la cabeza, párale. Esa serie de consejos es muy interesante porque en la práctica, en los espacios donde sucede el consumo y la sexualidad, se transmiten. Hay una transmisión en este tipo de consejería entre los usuarios. Sí, me quedo pensando pues justamente en las narrativas, podríamos denominarles neoconservadoras, del pánico moral, sobre estas ansiedades sociales que no solamente despierta la sexualidad en sí, sino también la sexualidad relacionada con ciertas prácticas o consumos. Como tú lo decías, creo que no solamente es pensar esta práctica contextualizada dentro de tu investigación, dentro del marco de relaciones homoeróticas, sino cómo podríamos hablar, esto que me parece sumamente interesante, de pensar que la sexualidad no solamente es placer, sino también es peligro,
no solamente es peligro, sino también placer, sino cómo mantener esa ambivalencia casi irresoluble de que caemos en un gran riesgo cuando la situamos en un lado o en el otro, sino saber que hay una ambivalencia entre el placer y el peligro, con esta cuestión de la reducción de los riesgos, ¿no? Porque creo que podemos estar atendiendo a una educación integral de la sexualidad puesta, por ejemplo, en qué pasa con el consumo de alcohol, Claro. qué pasa con el consumo de sustancias psicoactivas y su relación o su vínculo con el consentimiento, porque pareciera que entonces el consumo de alcohol o de ciertas drogas pueden hacer perder el juicio, por decirlo de alguna manera, y entonces toda práctica que se suscite en ese contexto puede ser abuso. En ese sentido, ¿tú qué opinas? ¿Qué es lo que has visto? Sí, definitivamente hay un contexto donde sí suceden la comisión de ilícitos, lo voy a llamar así, ¿no? Que es precisamente el tema del consentimiento. Y que sí, digo, si te pierdes con el efecto de una sustancia, de repente sí puede suceder la comisión de un ilícito. También lo que la mayoría de los estudios epidemiológicos van como encaminados es que el efecto de la sustancia, estás demasiado afectado, que se te olvida usar el preservativo, que se te olvida, o que es tanto el placer que de repente se realizan prácticas donde existe un sangrado y entonces la posibilidad de la infección por VIH aumenta. Bueno, sí sucede así, o sea, sí puede suceder eso. Pero no solamente sucede eso, o sea, también suceden escenarios en los que hay acuerdos, en los que se puede llegar a plantear un consumo de sustancias, en los que las partes estén de acuerdo y en los que precisamente se tomen, lo voy a llamar así, que no es el tema y el concepto es como muy delicado, pero vamos a llamarle protocolos para hacerlo, vamos a llamarle una serie de pasos que los usuarios van a realizar para poder tener una práctica con el uso de sustancias donde no existan este tipo de... Y me parece que por ahí va caminando esta situación de la reducción de riesgos porque, repito, no es una situación prohibicionista, pero sí contempla la... tampoco me gusta mucho el término de dañabilidad, pero sí, esto sí, lo mal que te la puedas pasar. Porque aquí viene la otra. O sea, existe placer y me gusta lo que me vas diciendo, que hay que pensar como en una tensión constante entre el placer y el peligro, o el daño y la erótica, porque me parece que luego sucede lo otro. O sea, si hay gente que se la pasa mal con los efectos de la sustancia, o sea, existe el consumo, el uso en la práctica, alcanzas un placer, hay gente que dice, bueno, esto es algo que sin la sustancia nunca lo voy a experimentar, pero también existe el pasarla mal posterior. En el caso de la metanfetamina, que es la sustancia que ya, digo, en la maestría dejo atrás el popper y ahorita me enfoco más en la metanfetamina, y bueno, la gente la pasa mal también. Cuadros de paranoia, situaciones más de trastorno esquizoide, y también es una realidad. O sea, tampoco se trata como de... no sé, adornar y decir que todo es bello, no, sucede. Y me parece que aquí, a mí me parece que es como muy importante que que se esté consciente de lo bueno y lo malo, por darle una definición que es bastante burda, pero pasarla bien y pasarla mal son una realidad que están ahí. Sí, en ese sentido me gustaría preguntarte también cómo difundir y divulgar tus hallazgos, pero también cómo trabajar el tema con la comunidad. Es decir, ¿desde qué enfoques o perspectivas consideras que esto es importante para conversarlo con adolescentes, jóvenes, pero también personas adultas, ¿no? O sea, saber que el uso o el consumo de sustancias psicoactivas puede tener ciertos contextos como el que mencionas en tu investigación de los saunas, las relaciones homoeróticas, pero que no son exclusivos ni excluyentes de solamente una comunidad, como la comunidad gay, por ejemplo, sino que también esto sucede en personas heterosexuales y que, bueno, pueden haber otras sustancias también ahí jugando alrededor de las prácticas sexuales. ¿Cómo verías esta situación? ¿Cómo acercarte a la comunidad? ¿Cómo dar estos temas en el contexto universitario, donde sabemos que hay consumos? Porque uno no puede negar que dentro de nuestros contextos hay consumos. Claro. Y cómo trabajar la reducción de daños pensando desde ahí, desde embarazos no deseados
hasta ciertas enfermedades de transmisión sexual, donde es importante hablar de eso, temas de abuso o violación, pero al mismo tiempo también pensar que no es lo único que pasa ahí. Yo creo que por ahí tenemos que sentarnos un poquito a pensar. De repente a uno le apuesta mucho a la información, ¿no? Y trípticos y programas y todo, que los chavos y los adultos y todos sepamos sobre las drogas. Pero de repente esa información es buena, digo, no, tampoco se va a demeritar, pero de repente esa información se queda solamente como aventada de un lado. Y quien lo consume, quien lo usa, quien lo vive, por el tema del estigma, se queda ahí guardado. O sea, ya no hay una retroalimentación de lo que esté pasando con. Quizá yo leo el tríptico y me identifico, sí, me está pasando esto, creo que por ahí estoy atravesando y entonces quizá acepto el consejo del tríptico y me acerco a buscar ayuda. Estoy como fantaseando, pero por ahí es como a lo que solemos apostar cuando le ponemos la carne al asador al tema de la información. Pero a mí me parece que más bien de la información tendríamos que estar pensando como en el diálogo. Okay. Porque de repente, precisamente, esto que dices es bien importante porque uno dice, no, bueno, es que eso solamente sucede entre varones. Pues no. No, bueno, es que eso solamente sucede en la sexualidad. Pues no, o sea, en el tema de la metanfetamina ya hay gente que está abordando como, por ejemplo, gente que trabaja en estos espacios de centrales de abasto, consume metanfetamina para poder aguantar estas jornadas de 12, 14 horas descargando camiones. En Estados Unidos hay estudios que han documentado el consumo de metanfetaminas en amas de casa, que va desde aguantar una jornada de criar hijos y cocinar hasta otra que dice, bueno, la metanfetamina me adelgazó. Volví a recuperar mi figura hasta antes del matrimonio. Y me parece que eso es como lo que tenemos que también apostarle al diálogo, porque de repente el consumo de las sustancias se articula a este placer que se experimenta de maneras particulares, pero también a otras cosas. Y me parece que conocer a manera de diálogo cómo se está experimentando y viviendo el consumo de las sustancias es re importante, o quizás hasta más que solamente ofrecer una información. Creo que por ahí yo me iría hasta hoy yo me iría como por ese hilo, como por apostar más bien como un diálogo. Porque de repente uno se casa con la idea de que el experto es el que habla, el que es epidemiólogo, el que es antropólogo, que trabaja adicciones, que hable y que sea el que nos diga como por dónde. Y no, la verdad es que desde donde se experimenta el consumo de las sustancias, ahí hay una información que es bastante valiosa porque me parece que, vaya, es lo que está sucediendo. Y creo que por ahí se podría construir un tipo de acercamiento de carácter preventivo que podría funcionar mucho mejor. Bueno, a mí me llamaba la atención el uso de esta sustancia, no solamente entre los varones, sino también entre personas, ¿no?, que están fuera como de esta comunidad estigmatizada. Por ejemplo, con los heterosexuales también ya se empieza a notar o incluso a hablar sobre que también es una forma de estímulo sexual. Pero lo que me gustaría preguntarte es hasta dónde llega, ¿no?, la permisividad legal de estas sustancias en nuestro contexto mexicano, porque parece que en otros países está vetada, ¿no?, está como prohibida su uso y su consumo, por supuesto. Claro, mira, por ejemplo, del popper en México hay le voy a llamar laguna legal, porque hasta apenas hace unas semanas quizás, se me va ahorita el nombre bien, de la comisión que se encarga del análisis de las sustancias, emitió un decreto para empezar a considerar los efectos y la dañabilidad del popper. Y luego, bueno, el tema de las metanfetaminas, bueno, ahí sí estamos hablando ya de que es una sustancia en marcos legales prohibida el tráfico, venta, la circulación, pues, no el consumidor. Pero me parece como muy importante, y eso es algo que por ahí apenas estoy trabajando en la tesis, me parece que es muy importante porque aunque México ha buscado que no se criminalice ni se estigmatice al consumidor, al usuario en este caso de metanfetaminas, por hablar de una sustancia específica, no existe un marco legal que criminalice al usuario, pero me parece que sí hay una especie como de figura cultural o como una representación social
del usuario criminalizado que está ahí presente cuando se construyen las políticas públicas y los programas de prevención, que por ahí hay que ver también un detalle, porque lo que yo he podido encontrar por ahí es que no hay como un... vaya, de repente el tema de la adicción lo abrazan muchas instituciones de salud, clínicamente hablando, si no es que la mayoría. Por ahí hay un decálogo de lo que se define como centros de salud mental y prevención de adicciones, y de repente entran todas las clínicas. Está bien, digo, de repente todos los espacios clínicos tendrían o tienen que tener la capacidad para atender este tipo de problemáticas, pero también le entra la iniciativa privada con el tema de los centros de rehabilitación y los anexos, que ahí hablamos de otro espacio bastante violento. Pero me parece que precisamente esa amplitud y esa ambigüedad deja por ahí como desprovisto a los espacios en concretos, y de repente las clínicas tienen que crear estrategias emergentes y con sus recursos para atender a poblaciones que les van llegando. Específicamente el espacio que yo trabajo más es el Capacits, porque vinculo el tema del consumo de sustancias con el VIH, y lo que he encontrado es que Capacits se enfrenta a la problemática de usuarios que viven con VIH y que consumen, y ellos con sus recursos tienen que armar la estrategia. Y es una realidad que ellos también se tienen que enfrentar. Y además tienen que sacar recursos de donde puedan. Por ahí entran al quite programas de chicos que son pasantes en psiquiatría y solucionan la bronca, pero me parece que por ahí hay un vejo que, si bien la figura no está criminalizada, pero sí hay como una representación cultural de que el consumidor se cuece en otro lado y que la atención está como entregada desde otro ámbito. Y repito, el resultado es que los centros, los módulos, las clínicas de primer nivel tienen que armar sus estrategias de manera emergente. Y ahí, ¿cuáles serían las posibles consecuencias o efectos posteriores de haber consumido esta sustancia consecuentemente o seguidamente? Específicamente la metanfetamina, sí hay un daño a nivel neuronal, lo voy a llamar así, que uno igual podría pensar en que es una situación meramente clínica, y no. Vamos a hablar que los daños varían en las personas, pero la recuperación no solamente se centra en los efectos neurológicos, sino en las capacidades económicas del usuario. Al que le alcance para pagar una clínica, un psiquiatra y un tratamiento, es más probable que la salve. A quien no, pues no. Bueno, ya para ir cerrando también pues este programa, que me parece no da lo suficiente para poder profundizar pues todas las, así como la amplitud de miradas y profundidades que se necesitan, ¿no? Pensaba mucho esta necesidad no solamente sino transdisciplinaria de abordar la temática, justamente para ver qué ocurre desde estos estudios epidemiológicos, pero sociales, políticos, económicos, alrededor de la sexualidad y su complejidad, porque sí es verdad, si de por sí hay un prejuicio muy grande por hablar de una educación integral de la sexualidad, ahora esto relaciónalo con el uso de sustancias, y bueno, esto no solamente se patologiza, sino se criminaliza y se estigmatiza. Entonces, me parece muy interesante lo que dices, porque también me hacía pensar justamente en las conciencias alteradas y su vínculo con las prácticas sexuales, donde pareciera que toda conciencia alterada en vínculo con la práctica sexual, pareciera que hay una fórmula que nos dice violencia, ¿no? O un sujeto así, entregado al daño. Y creo que ahí hay que seguir explorando. Para cerrar, así en concreto, ¿qué mensaje nos dejarías para ir finalizando? Bueno, yo creo que, el tema desde lo académico tiene un enfoque, pero precisamente lo que siempre se ha buscado es que lo académico, las discusiones académicas, puedan tener esta viabilidad en la realidad. Y yo creo que por ahí el tema de las sustancias y de la sexualidad siempre ha dado como ese miedo, ¿no? Entonces, yo creo que individualmente o personalmente invitaría a quienes están escuchándonos a tratar de darle como una vuelta a la tuerca, ¿no? A ese
voy a llamarlo prejuicio, aunque también habría que discutir el término, pero a esa forma de pensar que nos da un poquito de miedo de tocar estos temas con nuestros seres queridos, con las personas que estamos allegadas y sobre todo cuando existe en nuestro entorno familiar y círculo de amigos alguien que se la está pasando mal. Ahí esa parte es como muy importante en el trabajo que estoy haciendo, porque en este escenario de que alguien se la pasa mal con las sustancias, no solamente es el usuario el que se le está pasando mal, sino que hablamos de un escenario que se construye alrededor de él, y me parece que ahí es donde el tema del diálogo, el tema de abrir un poco la mente es muy importante precisamente para poder hacer esta reducción de daños, o bien hablar de un tratamiento de rehabilitación sin que se suelte el tema del placer y el ejercicio de la sexualidad. Pues muchas gracias, Robert, muchas No, gracias, al Esau, contrario. por abrirse a este diálogo, y pues así hemos llegado al final de esta conversación. En debates desde la academia, que me parece sumamente importante también eso, llevarlo al debate y también el peso académico que puede tener en esto. Y agradecemos también a TV WAP, así como la participación de Esau y Robert. Les invitamos a conocer las diversas actividades dirigidas a la transversalización de las políticas de igualdad, prevención y atención de la discriminación y violencia de género en nuestra universidad. Síganos a través de la página web de la DIGE, que es dige.wap.mx, en redes sociales a través de Facebook, Twitter, que igual nos encontrarán como DIGE WAP. Y pues nada, muchas gracias. Hemos llegado al final de este programa. Agradecemos su compañía y pues esperamos encontrarnos pronto. Muchas Muchas gracias. Gracias.